Que Dios te continúe bendiciendo en esta hermosa y preciosa mañana. Yo quisiera recordarte lo que el apóstol Pedro nos escribió allá en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y dice que, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, pueblo comprado por Dios, para que proclamemos y anunciemos las bondades, las maravillas de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. En esta mañana yo estaba pensando por un momento en la pregunta y en la respuesta a la pregunta: ¿quiénes somos en Cristo? ¿Quién es usted en Dios? ¿Cuál es nuestra verdadera identidad según la Biblia? Yo quiero simplemente recordarte algunas cosas para iniciar en esta mañana. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija del Dios Altísimo. Usted es un sacerdote de Dios. Usted es un heredero del reino de los cielos, según la palabra. Somos el pueblo de Dios, somos el linaje escogido de Dios, somos justificados, somos perdonados, somos ciudadanos del reino de los cielos, somos embajadores de Jesucristo en esta tierra. Y uno podría continuar la lista de lo que realmente representa nuestra identidad, esa identidad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Si usted en esta mañana se siente triste, se siente deprimido, se siente angustiado, se siente abatido por las circunstancias de la vida, quiero recordarte en el nombre del Señor de Jesucristo: usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, usted le pertenece a Dios, como lo dice Primera de Pedro 2:9. Yo quisiera que en esta mañana usted se prepare, usted se sienta cómodo, se sienta cómoda, no se desconecte de esta transmisión. A continuación vamos a poner un video
para que podamos complementar un poquito lo que acaba de compartir. Pero antes yo quisiera orar y le pedimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que te bendiga de una manera especial, que la presencia de Dios llene tu casa, llene ese lugar donde estás y nos preparamos, Señor Jesús, para adorar, para bendecir y para exaltar el único Dios verdadero. Que Dios te bendiga. Después de este tiempo especial de video, vamos a compartir un tiempo de alabanza y adoración y después tendremos un tiempo de palabra de Dios para tu vida. Que Dios te continúe bendiciendo en esta mañana. Una nación santa, siervo de Dios. Eres hijo de Dios. Eres parte del sueño de Dios. Eres la luz del mundo. Pertenezco a Dios. Perdonado del pecado. Conocido por Dios. Eres la sal de la tierra. Eres una creación admirable. Para ser moldeado a la imagen de Cristo. Heredero de Dios y coheredero con Cristo. Eres piedra viva. Soy miembro de un linaje escogido, un sacerdote real. Hechura de Dios. Eres una nueva criatura. Revestido en Cristo. Esclavo de Cristo. Extraterrestre en esta tierra, ciudadano celestial. Eres templo de Dios. Embajador del reino de Dios. Eres amado por Dios. Fuiste creado para amar. Para ser libre. Fuiste creado para hacer el bien a los demás. Eres creado en Cristo para buenas obras. Para mostrar misericordia. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Para cumplir la gran comisión. Fuiste creado por Dios para cumplir su propósito y fuera de él nunca estarás satisfecho. Y recuerda, eres parte de la iglesia. Yo soy parte de la iglesia. Somos la iglesia de Cristo. Sean bienvenidos cada uno de ustedes quienes están sintonizando en esta mañana. Deseamos con todo el corazón que este momento de transmisión sea un momento de bendición para sus vidas. Si tienes tu Biblia, puedes abrirla en Apocalipsis 4 del 8 al 11 y estaremos leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Estamos listos para adorar al nombre de nuestro Dios. Estamos listos para decir: tú eres santo, Señor. Levantamos nuestras manos en acción de gracias a ti. Levantamos nuestras manos al Señor, con un grito declaramos nuestro amor. No hay otro como Dios. Él es digno de adoración. Oh santo, 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 santo.
queremos más. ¿Cuántos quieren más de Él? Queremos más de ti, Señor. Y queremos más y más y más. Y queremos más. Santo, santo. Oh, santo, santo. Santo, santo. Poderoso es el Cordero que venció. Majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Aleluya. Tú eres digno de ser alabado, Señor. No hay nadie como tú, Rey. Gracias, Señor. Qué hermoso, Señor, es poder alabarte. Qué hermoso, Señor, es poder glorificarte, Señor. Y en esta mañana solo queremos decir, Padre, que tú eres digno, Señor. Que tú eres digno de recibir toda gloria, que tú eres digno de recibir toda honra. Porque tú, Señor, el Dios de amor, el Dios de misericordia, aquel que perdona, aquel que justifica, Señor, a ese es el que le adoramos, a ese es el que exaltamos, Señor. Qué poder darte, Padre Celestial. Si nada nos alcanza para agradecerte, más que nuestra adoración ante ti, Señor. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Ante ti, Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti. Digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, Nada que te pueda sorprender. nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti. Digno,
entregamos nuestros corazones a ti, Señor. Tómanos como un perfume fragante a tus pies. Te adoramos, Señor. Seguimos con una actitud de adoración, dándote las gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz. Gracias porque diste tu vida por mí. Gracias porque diste tu vida por amor a mí, Señor. Te adoramos, Rey. Diste tu vida en el Calvario, moriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar. Tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Yeah. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Oh. Diste tu vida en el Calvario, sufriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar. Tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Yeah. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Y ven Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón. Lléname de tu unción. Y ven Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón. Lléname. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Te tiene que exaltar, mi Rey. Santo Cordero, te adoramos, Señor. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Oh, te tienen que exaltar. Sí,
te tienen que exaltar. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Qué bueno es el Señor y como lo dice su palabra y lo reafirmamos en esta mañana, para siempre es su misericordia. Quizás hayan personas que en este momento se nos vienen uniendo a la transmisión de nuestro culto dominical o quizás usted ya está desde el inicio de nuestro culto. Quisiéramos darle una calurosa bienvenida a todos aquellos que nos están viendo por nuestro canal de YouTube también y también a través de la plataforma de Facebook Live. Es una bendición, es un privilegio, es un honor para nosotros poder servirle, poder ministrarle la palabra de Dios, la palabra de fe por este medio. Si en algo le podemos ayudar, hay todo un equipo pastoral que estamos disponibles para ayudar, para extender la mano en este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia, en donde hay muchas cosas, noticias feas, aterradoras, negativas, mas sin embargo, los cristianos, la iglesia, somos portadores, amén, de buenas noticias. Ese es el evangelio que Dios nos ha dado en Cristo, que hay salvación, que hay nuevas oportunidades, que hay restauración, que hay reconciliación por medio de Cristo para todos los seres humanos. En esta mañana yo quisiera ir directamente a la palabra de Dios y agradecemos todo el equipo de hermanos y hermanas, servidores, servidoras, colaboradores que hacen posible que esta transmisión de este culto sea posible. Agradecemos a Randy, agradecemos a todo el equipo de alabanza y adoración que de una u otra manera se disponen y hacen el esfuerzo, el sacrificio para que podamos ser partícipes de esta bendición, de estos cultos en línea. Y Dios primero esté atento porque muy pronto estaremos dando el anuncio oficial de cuándo estaremos oficialmente de vuelta acá en las instalaciones de nuestro templo para celebrar a Cristo como lo hacíamos anteriormente, por supuesto, siguiendo todos los protocolos del Ministerio de Salud. Tiene que estar muy atento para esa noticia que viene muy pronto, si así Dios lo permite. El mensaje que quiero compartir con ustedes en los siguientes 20-25 minutos, y yo le pido para que usted no se distraiga, para que usted se quede conectado allí donde está, lleva por tema, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Y lo baso en la historia de Marcos capítulo 11, versículo 22. Solamente vamos a leer un versículo. Por supuesto, hay otros pasajes de la Escritura que vamos a tomar como referencia. Pero Marcos 11, 22, dice así la palabra del Señor. Respondiendo Jesús les dijo a sus discípulos, tengan fe en Dios, o como lo dice la Reina Valera 1960, tened fe en Dios. Lo repito nuevamente, Marcos 11, 22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Si algunos se recuerdan, yo no, porque soy de una generación más nueva, algunos se podrán recordar de que en el año 1966, a mitad de la década de los 60, ¿verdad? Salió una serie muy conocida que se llamó El Túnel del Tiempo, en inglés The Time Tunnel, en donde dos científicos estadounidenses crearon, ¿verdad?, una serie de ciencia ficción, crearon una máquina del tiempo en donde ellos podían transportarse en el tiempo a diferentes épocas de la historia humana. Si uno, hipotéticamente hablando, pudiera transportarse en el tiempo y llegar a ese domingo de Ramos, ese domingo que inició la semana de la pasión de Cristo, previo a al viernes de crucifixión, y estuviéramos presentes allá en Jerusalén, según nos lo dice el libro de Marcos también, en donde Jesús iba caminando en un asno y la gente, muchas personas estaban allí a la orilla del camino. Mientras Jesús iba pasando, la gente estaba allí con palmas y con hojas y con mantos, dándole la bienvenida y proclamando y gritando, Hosana al Hijo de David, Hosana al Hijo de David. Y si usted no hubiese leído las Escrituras o los Evangelios en particular,
y habiendo estado allí presencialmente, usted se hubiera dado cuenta y usted de pronto hubiera dicho, aquí está sucediendo algo extraordinario, aquí en Jerusalén con esta gente, con estos judíos celebrando a Cristo, está sucediendo un avivamiento, un despertar. Sin embargo, al leer las Escrituras nos damos cuenta de que lo que estaba sucediendo en ese momento no era algo genuino. Escuche bien esto. No era algo que estaban haciendo de corazones que verdaderamente habían depositado su fe en Jesús como el Mesías de Israel. Porque muchos de esas mismas personas que ese domingo de Ramos proclamaban Hosana al Hijo de David, fueron también parte de la gran multitud que estaba allí y que decía el siguiente viernes, crucifícanle, denos a Barrabás y crucifiquen a Jesús. De esta manera, uno podría darse cuenta de la condición espiritual, de la realidad espiritual y moral que estaba viviendo el pueblo de Dios concerniente al Mesías. Era simplemente algo que salía de la boca, pero no algo que salía del corazón. Simplemente era algo externo. Esa misma noche, la noche del Domingo de Ramos, Jesús pasa su noche en la casa de Lázaro, de Marta y de María, sus amigos muy cercanos, para el lunes en la mañana dirigirse a Jerusalén nuevamente con algunos de sus discípulos, incluyendo a Pedro. Hace unos domingos atrás prediqué justamente de Marcos 11, cuando Jesús maldice la higuera estéril. No sé si usted se acuerda de esa predicación. Quisiera tocar parte del contexto de esta historia de la higuera estéril para llegar al versículo 22, que es en lo que quiero basarme en los siguientes minutos y hablar de tener fe en Dios. Cuando Jesús con sus discípulos parten ese lunes bien temprano de Betania a Jerusalén, Jesús se topa con la higuera y sabemos que Jesús maldice la higuera porque la higuera estaba llena de hojas, mas sin embargo estaba ausente de frutos. Y la Biblia claramente compara la higuera con el pueblo de Dios. Una higuera que da frutos es una higuera pues aceptada delante de Dios, es una higuera aprobada delante de Dios, representa al pueblo de Israel. Pero esa higuera que no daba fruto representaba a un pueblo de Israel que había rechazado a Dios, que no tenía fe en Jesús, que no tenía fe en Dios. Después de que sucede la actuación, Jesús maldice la higuera y se dirigen a Jerusalén, llegan al templo. Jesús observa las actividades que se están realizando en el templo. Jesús ordena al templo, Jesús reprende a los cambistas, a los que estaban haciendo uso irreverente, uso indebido de la casa de Dios. Jesús regresa después de eso y dice que al siguiente día, al regresar de Jerusalén con sus discípulos, Pedro observa y quizá pasaron justamente por el mismo lugar, por el mismo camino que el día anterior, el lunes, habían pasado y Jesús había maldecido la higuera. Y Jesús ve esa higuera seca, seca de raíz. Y dice la Biblia que Pedro le dice a Jesús, Jesús, la higuera que tú maldijiste ayer, lunes, hoy está seca. Y Jesús le responde a Pedro, como lo leímos al principio, Pedro, hay que tener fe en Dios. Y quiero quedarme aquí. Tened fe en Dios. Un versículo paralelo allá en Mateo capítulo 21, en donde se nos habla de esta historia, se nos añade una pregunta que Pedro hace. Y esa pregunta es, ¿cómo es posible, Jesús, que esto pueda suceder? La misma historia, pero escrita por el evangelista Mateo, añade un detalle que Marcos no decidió incluir, pero Mateo lo incluyó y le dice, Jesús, la higuera que tú maldijiste se secó de raíz. ¿Cómo esto puede suceder? Y Jesús le responde a Pedro, Pedro, hay que tener fe en Dios, tengan fe en Dios. Pero, ¿qué estaba diciendo Jesús? ¿Qué es exactamente lo que Jesús, el mensaje que Jesús le está dando a Pedro y a sus discípulos en este contexto bíblico? Y es que la pregunta, detrás de la pregunta, la intención detrás de la pregunta, no era simplemente Jesús, la higuera se secó, ¿cómo se hizo esto? Sino que era
¿Qué poder, qué habilidad, qué hombre en esta tierra puede decirle a un árbol que se seque y automáticamente se seca? Algo que naturalmente hablando puede suceder hasta días, semanas y meses. Me recuerda esta actuación de Pedro y sus discípulos, cuestionando el poder de Dios y el poder de Jesús. Cuando allá en Marcos 4, si más no me equivoco, Jesús parte con sus discípulos en el lago, en el mar de Galilea, y cuando llegan mar adentro, en la noche se comienza a desatar toda una tormenta y hay olas grandísimas y las aguas comienzan a caer dentro de la barca y los discípulos comienzan a turbarse y comienzan a andar de aquí para allá todos desesperados. Y Jesús está allí bien dormido, descansando. No hay nada que le estrese a Jesús en medio de la tormenta, porque Él es Dios. Y Jesús está bien tranquilo, descansando, cuando de repente sus discípulos comienzan a tocarle el hombro a Jesús, diciéndole: Jesús, despiértese, ¿no ve lo que está sucediendo? ¿Acaso usted no está consciente? ¿Acaso usted no está atento que estamos en peligro? Señor, sálvanos. Fue el grito de desesperación de los discípulos esa noche en la barca. Señor, sálvanos. Jesús se levanta bien fresco, ¿verdad? Como decimos acá, bien tranquilo, pura vida, y le dice a las olas, a la tormenta, que se detengan, que se callen. Y la palabra dice, el evangelio dice que literalmente hubo tranquilidad, bonanza, y al instante la tormenta y las olas cesaron. Qué maravilloso es nuestro Dios. Pero el punto que quiero recalcar acá es que Jesús les dice: hombres de poca fe. Y dice la Biblia, la Escritura, que los discípulos se asombraron de ese hecho, de ese milagro de Jesús, hablándole al tiempo, a las condiciones climatológicas. Y los discípulos dijeron: ¿cómo es posible? Es más, dice así: ¿quién es este que aún los vientos y las olas le obedecen? A pesar de que los discípulos pasaron un tiempo considerable, según se nos indica, 3 años y medio al lado de Jesús, viendo demonios salir, viendo el mar calmarse, viendo a muertos resucitar, viendo a Jesús enseñar el evangelio no como los fariseos, sino con autoridad, viendo a cientos de enfermos ser sanados, paralíticos caminar en un abrir y cerrar de ojos. Aún así, sus ojos permanecían cegados al poder de Dios en Cristo Jesús. Y en la historia que leímos al principio, Pedro pregunta: ¿cómo es posible que esta higuera se secó? Ellos aún no tenían un convencimiento absoluto de la naturaleza divina de Jesús. Y es que sucede en nuestras vidas, hermanos. Nosotros caminamos al lado del Maestro. Nosotros hablamos con Dios. Nosotros le oramos, le clamamos, le servimos a Dios. Pero muchas veces no estamos conscientes, no tenemos un entendimiento espiritual, un conocimiento pleno, aleluya, de a quién hemos creído y lo que Dios en su poder y en su gracia está dispuesto a hacer, aleluya, por medio de tu vida y por medio de mi vida. Porque cuando Dios interviene, decimos de pronto: no puede ser Dios, esto es otra cosa, esto es la casualidad. Hay gente que todavía cree en la suerte. Nosotros creemos en el propósito y en la bendición de Dios, no creemos en la suerte. Algunos creen en la casualidad. Algunos por ahí andan hablando del karma. Los cristianos no creemos en nada de eso. La Biblia rechaza ese tipo de doctrinas, de teorías, de hipótesis. La Biblia nos habla de que hay un Dios que trazó un propósito desde la eternidad hasta la eternidad para cada uno de nosotros y que sus pensamientos y sus planes, dice Jeremías, son de bien y no de mal. Tened fe en Dios.
Es la palabra, es la noticia que yo tengo para usted en esta hermosa mañana. Usted que se encuentra pasando por un momento de incertidumbre, por un momento de duda, como Jesús le dijo a sus discípulos, hay que tener fe. Tengan fe. ¿Y qué es tener fe en términos prácticos? Porque podemos hablar de la doctrina teológicamente, escrituralmente de la fe, pero en términos prácticos de la vida diaria, de la vida cotidiana, mi hermano y mi hermana, ¿qué es tener fe en Dios? Tener fe en Dios yo lo definiría de una manera práctica como ese descanso, aleluya, esa confianza completa que depositamos en Dios. Reconociendo su poder, su soberanía, reconociendo que Él es Señor de la vida y Señor sobre todas las cosas. Reconociendo que Él tiene el control de todo. Reconociendo que su gracia es suficiente. Es ese descansar en Dios aun cuando las olas están golpeando la barca de nuestro corazón, la barca de nuestra vida. Yo quisiera hablar rápidamente de algunas personas en la Biblia que tuvieron fe en Dios en medio de momentos de dificultad. Puedo hablar, por ejemplo, cuando Abraham, allá en el capítulo 15, versículo 1, Dios le dice a Abraham, después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Abraham venía de una batalla de rescatar a su sobrino Lot. Usted lo puede leer en Génesis 14. Y cuando sucede todo eso, Dios le dice a Abraham, Abraham, no temas. Abraham, yo soy tu protector. Abraham, tu recompensa va a ser muy grande. ¿Por qué razón Dios le dice esto a Abraham? Pues es muy claro, Abraham tenía temor de las cosas que le podían suceder. Abraham de pronto se sentía amenazado. Abraham tenía dudas cuando allá en el capítulo 12 ya Dios le había reiterado varias veces, Abraham, yo te he sacado de Ur de los Caldeos porque te he escogido a ti para que por medio de ti salga una nación grande que dé bendición a todas las familias de la tierra. Pero Abraham, aunque era una palabra que Dios le había dado, Abraham estaba aún siendo inquietado y luchando con sus pensamientos, con su vida, diciendo, ya soy viejo, mi esposa es vieja y ya no podemos procrear, ya no podemos tener hijos, sino que el heredero será un esclavo, un criado de mi casa. Él será el que cumplirá esa palabra de Dios, pero Dios le dice, no será él, sino que serás tú. Y en esos momentos, aunque no lo dice así textualmente, Dios le está diciendo a Abraham, Abraham, ten fe en mí. Aunque tu capacidad humana te diga lo contrario, ten fe en mí, no temas porque tu galardón será grande. Tu recompensa será grande. Y Dios le está diciendo a alguien, como le dijo a Abraham en esta mañana, no temas. Si yo he dicho que voy a hacer algo en tu casa, si yo he dicho que voy a hacer algo con tus hijos, yo lo haré. Aunque sientas que las circunstancias de la vida dicen totalmente lo contrario y te están empujando a otro lado, fuera de lo que Dios ha dicho, ten fe. Le hablo a esa mujer que se siente abatida, que se siente insegura. Ten fe en Dios. Le hablo a ese hombre que se siente sin rumbo, que se quedó sin trabajo. Tenga fe en Dios. Tenemos a un Dios proveedor, a un Dios que nos puede sorprender. Ten fe en Dios. Ten fe en Dios. Tengamos fe en Dios en estos tiempos de inseguridad. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, dice Hebreos, crea que Él existe y sin fe es imposible agradar a Dios. Me recuerda también José, cuando en Génesis capítulo 45, versículo 26 dice, y le dijeron a Jacob, José vive, es el gobernador de todo Egipto. Jacob, el padre de José, se quedó atónito y no les creía. Sabemos la historia, es una historia hermosa, preciosa. Cuando el padre de José, Jacob, recibe las buenas nuevas de que su hijo vive y él pensó que su hijo estaba muerto, pero le dijeron, Jacob, José vive. Ese hijo que tanto amas, ese hijo que era tu tesoro preciado,
Él vive y es el gobernador de la tierra de Egipto. En otras palabras, le estaban diciendo, Jacob, ten fe. Ten fe porque Dios tenía un propósito con tu hijo. ¿Sabe qué le hablo a esas personas que sienten que ya no tienen propósito? Que sienten que la palabra que Dios les dio, que la promesa que Dios les dio ya caducó, ya expiró. Las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento como las cosas de la tierra la tienen. Sino que todavía llegará un día, una hora, un momento exacto donde Dios te va a bendecir. Donde Dios te va a mostrar cosas grandes. Y ese momento, ¿por qué no? En el nombre de Jesús puede ser ahora. Donde eres sano y sana para la gloria de Dios. Donde tu familia se levanta y tú dirás, yo y mis hijos, yo y mis hijas, yo y mi casa serviremos a Dios. Donde diremos, Dios bendice a Costa Rica. Donde diremos, los pastores se levantan en el nombre de Jesús. Donde diremos, los ministerios se levantan, aleluya, para la gloria de Dios. Y todo comienza con una actitud de fe. Y por último, podemos leer en Salmo 23, David. Salmo 23, 4. Aun si voy por los valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconfortará siempre. Salmo 23, 4. Una vez más, el Salmo 23, 4 nos recuerda las palabras de Jesús en Marcos 11, 22. Tengan fe, aun cuando estés pasando por el valle de angustia y de dolor. Mucha gente en esta mañana está pasando por el valle de angustia y de dolor. Gente que ha perdido un ser querido. Ahora en estos días que se está viviendo, gente desaparecida, gente secuestrada, gente que está pasando por ese valle de oscuridad. Hay que tener fe en Dios. En estos tiempos difíciles hay que aferrarse a Dios. No importa lo que digan, hay que aferrarse a Dios. Y Dios te dice en esta mañana, y te he traído esta palabra de parte del Espíritu Santo que Él ha puesto en mi corazón. Alguien en esta mañana debe de recobrar sus fuerzas porque su fe se ha debilitado. Has permitido que el pecado entre en tu vida, que la desesperación entre en tu vida, que la negligencia, la apatía espiritual entre en tu vida. Ya no sientes pasión por Dios. ¿Qué ha sucedido con tu fe? ¿Qué ha sucedido con tu pasión por Cristo? ¿Qué ha sucedido con nuestro primer amor, iglesia? Esta es una oportunidad. Y el día que podamos regresar al templo, podamos vivir, podamos experimentar la presencia de Dios en medio de nosotros. No solamente en este lugar, sino en todo lugar. Tengan fe en Dios, que Dios puede hacer un milagro y es poderoso para hacer un milagro en esta mañana. Ten fe en Dios. Padre, quisiera orar por cada persona. En el nombre de Jesús extiendo mi mano sobre tu vida y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, solamente tú conoces la situación, tú conoces el sufrimiento que está en ese corazón de esa mujer, de ese hombre, de ese joven. Tú conoces que hay momentos en nuestra vida donde humanamente pensamos que ya no hay soluciones, que ya no hay salida. Pero tu gracia nos visita, tu presencia cambia nuestra realidad en esta mañana y reprendemos toda obra del demonio, toda obra de Satanás. La presencia de Dios fluye en cada hogar, en cada corazón, en cada mente. Y declaramos en el nombre de Cristo que este es un día especial y que en este día tú te vas a glorificar en muchas vidas. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te bendiga en esta mañana y que tengas una mañana y una semana bendecida. Amén.